es interesante observar las conclusiones a la que llegó una investigación bastante extensa, bastante amplia, realizada por un profesor, un catedrático de religión, cultura y medios digitales de la Universidad Wilfrid Laurier de Ontario, Canadá. El profesor se llama David Miller Haskell y él y su grupo de investigadores estudiaron las denominaciones protestantes durante un periodo de tiempo largo y llegaron a la siguiente conclusión, que las denominaciones protestantes que más se atenían a las enseñanzas de la Biblia y las tomaban en sentido más literal y que de verdad creían en la resurrección de Jesús y proclamaban la resurrección de Jesús, proclamaban que Jesucristo era Hijo de Dios, proclamaban que Jesucristo había realizado milagros, etc., eran congregaciones ascendientes y en creciente expansión, se volvían templos, porque como saben ustedes, los protestantes prácticamente están diseminados en cada templo, ¿no? Se volvía en un templo exitoso con este mensaje. En cambio, aquellos líderes protestantes, aquellos predicadores protestantes que tomaban una visión más relativista de la fe y que decían que la resurrección de Jesús era una resurrección simbólica y en vez de predicar los aspectos sobrenaturales y reales de Jesús, aplicaban más bien interpretaciones más sociológicas, más horizontales, más mundanas del Evangelio, eran denominaciones que venían disminuyendo, ¿no? Y esto fue el producto de la investigación. El texto conclusivo de su investigación, David Miller Haskell escribe lo siguiente, y cito textualmente, dice, como científicos sociales, mis colegas y yo no estamos proponiendo la exactez teológica o el beneficio teológico de una posición doctrinal sobre la otra. No estamos pretendiendo decir cuál es mejor o peor, pero si nos ponemos a hablar exclusivamente de crecimiento de una iglesia, la doctrina conservadora protestante es claramente la ganadora. Para que hagamos una cierta referencia a la temporada que estamos viviendo, es decir, a la temporada de Navidad, que es cuando se publicó esta investigación, cerca del tiempo de Navidad, dice el clero y las congregaciones de fieles que tienen una aproximación conservadora es muy probablemente la más apta para cantar Noche de Paz, que en inglés se llama Silent Night, o sea, Noche Silenciosa. Es muy probable que puedan cantar esta Navidad la Noche Silenciosa y que puedan seguirlo cantando en los años futuros. En cambio, los liberales teológicos corren el riesgo de tener un distinto tipo de noche silenciosa, ¿no? Haciendo ironía de cómo la noche silenciosa protestante liberal va a ser simplemente una noche absolutamente silenciosa porque no van a haber fieles. Ese es el resultado de la investigación. En el resultado de la investigación, ellos hacen una evaluación aproximada de cuál es la realidad de estas diferencias entre alguien que celebra las verdades fundamentales de la fe versus aquellos que no celebran las verdades fundamentales de la fe. Y me parece interesante porque esto pone en claro algo que se puede perfectamente aplicar a la Iglesia Católica. Por si acaso, el profesor David Miller Haskell y sus científicos sociales no investigaron a la Iglesia Católica, no hicieron una investigación sobre la Iglesia Católica. Pero esto nos habla de por qué es importante que en nuestras parroquias, para que sean parroquias vivas y vitales,
el sacerdote predique y anuncie las verdades de la fe y las verdades del Evangelio, tal como nos las enseña la doctrina de la Iglesia, y cómo aquellos sacerdotes que, por temor a espantar a los fieles con un mensaje firme, claro y radical, enseñan las cosas de manera relativista, y cómo a la larga, este tipo de prédicas son prédicas que conducen al fracaso pastoral. Entonces, nosotros no somos como las denominaciones protestantes, somos distintos, pero yo he visto de manera anecdótica esto que el profesor David Miller Haskell señala de manera científica. Yo podría decir también que es muy probable que una iglesia con un párroco que predica relativizaciones, que predica que los milagros de Jesús no fueron tales, que Jesús y su resurrección fueron absolutamente simbólicas, que la virginidad de María no fue tal, o que no es importante. A diferencia de quienes predican estas cosas como realidades sostenidas por la Iglesia y enseñadas por milenios en la tradición católica y con el fundamento adecuado, fundamento bíblico, son denominaciones que al final terminan, o parroquias dentro de la Iglesia Católica, o comunidades que terminan perdiendo los fieles y desanimándolos. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer una afirmación de algo que es absolutamente relativo o que es presentado de manera relativista. A nadie le interesa decir, yo voy a dar mi vida por un mito. Yo quiero dar mi vida por la realidad de que Jesús en realidad fue un hombre bueno que nos vino a hablar de Jesucristo y que no resucitó, sino que los discípulos contaron que resucitó, y donde básicamente un sacerdote proyecta pastoralmente en su prédica pastoral y en su práctica pastoral las propias inseguridades de su vocación y la pérdida de la fe en aquello que predica. Hace poco, el padre jesuita español Maciá escribió un artículo afirmando una vez más algo que ya se le conoce y por el cual ha sido condenado por los obispos españoles, que es la negación de la virginidad de María. Y curiosamente el padre Maciá escoge siempre la cercanía de la Navidad para volver a afirmar este argumento en contra de la virginidad de María. Y la razón por la cual insiste en este argumento es porque a él le parece que los católicos quedamos como ridículos o como primitivos afirmando un dogma que no es verdad para él y que nos hace ver mal ante las otras religiones, y que el diálogo religioso supone que nosotros de alguna manera traicionemos alguna de nuestras creencias fundamentales para que caigamos bien, entre comillas, para que nos vean bien, entre comillas. Y obviamente esa no es la manera como nosotros nos aproximamos a las verdades de nuestra fe. Nosotros defendemos las verdades de nuestra fe tal como las hemos recibido del magisterio, de la tradición divina, de las Sagradas Escrituras. En base a ellas es que nosotros celebramos nuestra fe y nosotros creemos y predicamos lo que creemos. Y nuestra apertura al diálogo interreligioso o al diálogo ecuménico es porque creemos firmemente que ese diálogo puede llevarnos a la unidad en algún momento. Pero esa unidad no va a ser fruto de un consenso producto de que nosotros hayamos renunciado a lo que creemos fundamentalmente y a la esencia de nuestras creencias. Es más, posturas como las de Maciá son justamente las posturas que siguen ¿quiénes? Unos cuantos agnósticos, unos cuantos defensores de la oposición a la doctrina católica, y punto. No es una postura que sea popular en las parroquias, que los católicos deseen escuchar. No es una postura popular entre los católicos que creemos en la virginidad de la Santísima Virgen María, especialmente
cuando estamos cerca del misterio de la Navidad y reflexionamos sobre el misterio de la Navidad en los días del tiempo de Navidad, sino que creemos firmemente que la Santísima Virgen María fue virgen, como lo han proclamado los padres de la Iglesia, antes, durante y después del parto. Y yo creo que esta investigación de el profesor David Millard Haskell entre los protestantes tiene una lección para nosotros los católicos, como decía. Una iglesia viva, pastoralmente activa, que crece, que es dinámica, que es fructífera, que genera vocaciones, que genera conversiones, que genera números más grandes de fieles y de participantes, es una que afirma las verdades fundamentales enseñadas por la Iglesia Católica, heredadas a través del magisterio, y una congregación dirigida, liderada por quien niega esas verdades fundamentales, es una congregación que está en riesgo de declinar, es una congregación que lo único que va a ser espantar a los fieles y caminar hacia el fracaso pastoral. Que tengas un buen día.